Grabar en esta computadora, estoy grabando acá. Bueno, nunca me pasé por ahí, tiene mucha cosa. ¿Qué estás preguntando? ¿Es el mejor lugar para estudiar? Ah, están hablando de la de la biblioteca. biblioteca. La biblioteca. Bueno, no tablón. Así que hoy estamos en clase ¿qué fecha es hoy? Así van quedando estos PDF, 28. 28, 28 del 4. Che, bueno, el plan para hoy, yo diría que para el tanto teórico como el práctico, de lo que hablábamos el otro día, ¿no? Es estar rondando un poco estas nociones topológicas y pensando en problemitas, y ir mirando también el práctico, lo mismo para mañana. Acuérdense mañana, antes que nos dejemos de ver, de que fijemos un par de encuentros de repente para ese par de semanas que ustedes van a estar dando parciales, capaz que un par de encuentros más cerca en esa segunda semana, digamos, ¿no? En esos días previos al parcial, pero ahora me acordar así. Después se publica en el foro, bueno, viene todo el que tenga ganas, pero por lo menos el grupo de ustedes queda ahí con un par de encuentros. Bueno, ayer estuvimos un poco haciendo una introducción de lo que es este área de la topología, que de alguna manera este es uno de los cursos, yo ayer no lo dije, pero creo que lo comenté con ustedes en algún momento, es uno de los cursos que yo recomiendo fuertemente hacerlo. No se da en Facultad de Ingeniería, se da en Facultad de Ciencias para gente que hace licenciatura de Matemática, pero es un curso que les va a complementar muchísimo la formación matemática de ustedes. Muchísimo, porque realmente uno logra ver todos aquellos conceptos que ve muy pegadito a funciones de R en R o de un intervalo en R o en este curso de funciones de un subconjunto de R2 en R, a espacios abstractos. Espacios abstractos son esta noción, como dijimos, de espacio métrico, donde la calidad de los objetos no me interesa en lo más mínimo y lo que sí me interesa es definir una noción. Por ejemplo, hay todavía estructuras más generales, pero una noción de lejanía o cercanía, una noción de distancia. Esa noción de distancia automáticamente me permite definir dos de los conceptos fundamentalísimos de la matemática, que es el concepto de límite y el concepto de continuidad. Y bueno, para los topólogos, el otro día hablábamos que así como para otras áreas de la matemática, la gente que estudia geometría, dos cosas geométricas son más o menos la misma si hay una semejanza que las vincula, y una semejanza es una isometría a menos de estirarlo, pero mantiene la forma, el objeto, la forma geométrica del objeto es el mismo. Sale un triángulo, llega un triángulo, que es ese tipo de situaciones. El geómetra se queda tranquilo si hay una semejanza que vincula esos dos objetos. El topólogo se queda tranquilo si hay un homeomorfismo que los vincula, que es un poco más general, que permite más movilidad a la máquina, esta llamada función. Es simplemente una función que es biyectiva y bicontinua, o sea, es continua para un lado y continua su inversa. Al ser biyectiva tiene pasado también, bueno, al pasado también le pido que sea inversa. Eso traducido ¿cómo se llama? A cosas prohibidas. Lo único que tiene prohibido un homeomorfismo es romper. Está prohibido pasar tijera por algún lado o pegar puntos. Entonces, toda transformación que estire, tuerza, yo que se haga, pero que no rompa ni pegue, para el topólogo son los mismos objetos. Entonces hablábamos el otro día, por ejemplo, que la cámara de una rueda, que es lo que en matemática llamamos un toro, es muy gracioso, es una cosa media jocosa que uno la va estirando, va pasando el agujero un poquito más para el costado, aplasta donde quiere poner el líquido, ahí hunde un poquito y obtiene una taza. Entonces llegábamos a que una cámara de una rueda era topológicamente lo mismo que una taza con una asa de donde poder agarrar la taza. Ahí parecería que lo importante para el topólogo es la cantidad de agujeros que tiene, ¿no? La cantidad de agujeros. Hablábamos de un toro y hablamos de un bitoro, por ejemplo, una cosa que tenga dos agujeros,
O imagínense una taza, pero que tenga dos asas de donde agarrarla, o 3 asas, o 4 asas. Bueno, para que las 2 tazas sean de la misma calaña para el topólogo, tienen que tener la misma cantidad de agarradera. No pueden tener distinto número de agujeros. Entonces ahí aparecen invariantes topológicos y qué sé yo. Pero bueno, es el área de la matemática que yo siempre, a mí me gusta decir que lo que hace es, permite que ustedes vean que la matemática es mucho más allá de los grafiquitos que uno hace, y qué sé yo, y se pueden pensar los conceptos mucho más, mucho más en forma abstracta, ¿no? Los conceptos son conceptos, esto que decíamos de que hay que tener mucho cuidado con el concepto del límite, el concepto de continuidad, son conceptos mucho más profundos y que se pueden pensar en espacios mucho más abstractos, donde los objetos son realmente de cualquier tipo. Hoy capaz que vemos algún ejemplito para que vean realmente cómo todos estos conceptos topológicos, están buenos y uno los puede pensar en forma bien abstracta. Bueno, el otro día, entre otras de las cosas que hablamos, por ejemplo en R, con la distancia usual, siempre voy a decir en qué espacio métrico estoy trabajando, ¿no? Y con qué distancia estoy trabajando. Por ejemplo, si estuviera trabajando en R con la distancia usual, vimos que hay subconjuntos, vimos varias cosas, vimos que hay subconjuntos que son abiertos y no son cerrados, imagen que tiene que venir de estos conceptos para repasarlos rápidamente. Un conjunto es abierto, piensen en una parte de R o en una parte del plano, porque la R es todo muy achatado, tiene dimensión 1. Piensen más bien en el plano para pensar en dibujos un poco más que uno se imagina un poquito más. Algo es abierto cuando es estable respecto a pequeños errores. ¿Qué quiere decir estable respecto a pequeños errores? Que todo punto tiene la propiedad de que si le erro por poquito a él, sigo estando dentro del conjunto. Esa noción de puntos que tienen esa propiedad, ¿cómo se llamaban? Esos puntos que tenían la propiedad de que él estaba y todo lo que estaba suficientemente cerca de él también. Interiores. Y los conjuntos abiertos son aquellos conjuntos donde todo punto es interior, todo punto tiene esa propiedad. Entonces, de alguna manera se puede decir que los abiertos son aquellos conjuntos. Otra caracterización de abierto era respecto a la frontera. La frontera eran aquellos puntos que tan cerca de él como yo quisiera había puntos del conjunto y puntos del complemento. Otra caracterización equivalente de abierto, ¿cuál era respecto a la frontera? La manzana sin cáscara. No te escuché, Jimena, que te escucho muy bajito. A ver, decime, ¿no? Ahí la manzana sin cáscara, o sea que no incluía la frontera. No incluye a ningún punto de la frontera, o la manzana totalmente pelada, ¿no? Es otra caracterización de abierto. De hecho, las sucesiones también caracterizan a los abiertos. Hoy vamos a ver si podemos pasar en algún momento por eso. Las sucesiones son buenos objetos matemáticos para caracterizar en ciertos contextos, no muy generales, a veces no, para caracterizar estos conceptos topológicos de abierto, cerrado, y qué sé yo. Bueno, ¿y cerrado qué era? ¿Cuáles eran maneras de definir cerrado? ¿Qué era? Incluía los puntos frontera. Una manera, y yo creo que la más visual de todas, es incluye a toda la frontera. Por eso el nombre de cerrado. Toda la frontera está incluida en el conjunto. Es la manzana con toda su cáscara. Eso es un conjunto cerrado. Otra caracterización. Que contiene a todos sus puntos de acumulación. Puede ser que contenga todos sus puntos de acumulación. A ver, otra caracterización, la que vimos como definición primaria de conjunto cerrado. El complemento es abierto. El complemento es abierto, ahí está. Una caracterización de cerrado que contiene a toda su frontera, que el complemento es abierto. Después, cuando estuvimos viendo los ejercicios, apareció la noción de clausura. Clausura de un conjunto es agregarle toda la frontera que no la tiene. Entonces, otra caracterización de cerrado, ¿cuál sería? Que coincida con quién. Ya que tiene a toda su frontera, tiene que coincidir con su clausura. Bueno, las sucesiones también van a ser objetos que caracterizan cerrados en determinados contextos. Pero bueno, vieron, ahí ya vimos, tanto de abierto como de cerrado, vimos
todo lo que acabamos de decir son todas cosas equivalentes entre sí, ¿no? Son pequeños teoremitas. Yo puedo partir de que el complemento, de una definición de que el complemento es abierto y llegar a probar a que la frontera está totalmente incluida, y así sucesivamente. Son todas condiciones necesarias y suficientes, son todos sí, solo sí, son todas formas distintas de definir tanto el concepto de abierto como el cerrado. Pero en particular en R, con la distancia usual, habían ejemplos de abiertos no cerrados. Un ejemplo de abierto no cerrado es un intervalito que sea, esto no es ni abierto ni cerrado, acá les dibujé mal. Ahí va. Un abierto no cerrado es un abierto y chúngate, y nada más, es un intervalito abierto, por ejemplo. ¿Por qué no es cerrado? Porque no contiene toda su No frontera, coincide con la clausura. no coincide con su clausura, es otra manera. Es un abierto y se puede probar fácil que es un abierto, todo punto es interior. Así que cualquier intervalito abierto, es un ejemplo de abierto no cerrado. También vimos ejemplos de cerrados no abiertos. Cerrados no abiertos. Bueno, para eso tengo que tener a toda la frontera, por lo tanto contengo al A y el B, que sería la frontera, y claramente esto no es abierto porque una manera de verlo que no es abierto es AB cerrado. Los puntos A y B, ahí va, como dice Daniel, tiene la frontera A y B, son puntos que si haces una bola va a intersectar al conjunto y al complemento y están en el conjunto. Y no son interiores, digamos. Para ser abierto todo punto debería ser interior o equivalentemente no contener a nadie de la frontera. A y B no son puntos interiores, son puntos frontera y están en el conjunto, así que por esa razón ya no es abierto. Por contener a algo de la frontera tampoco es abierto, y así sucesivamente, con cualquiera de las caracterizaciones. También vimos la otra variante, que era que no fuera ni abierto ni cerrado. Vamos a ponerles un ni estudia ni trabaja. ¿Qué serían? Esto, ni, habría El que primero tener... que dibujaste. El primero ese, ahí va. Tiene aparte de la cáscara, pero no tiene aparte de su cáscara también. Esto no es abierto porque tiene un punto de la frontera, y no es cerrado porque no tiene un punto de la frontera. Y entonces no es ninguna de las dos cosas. Y entonces había quedado colgada la pregunta, que a mí me parece muy interesante, es, ¿existen en R, ya digo R, y cuando digo en R, digo R con la distancia usual, ya me estoy refiriendo a que la distancia que estoy midiendo ahí es valor de la diferencia o longitud del segmento. Existen en R subconjuntos, le voy a poner así, subconjuntos no triviales. ¿A qué le llamo un subconjunto no trivial? A que sea una parte propia, que no sea ni el todo ni la nada, ¿no? Porque ustedes me habían dicho que hay ejemplos de abiertos y cerrados simultáneamente, que es el todo o la nada. Todo R obviamente es abierto y cerrado a la vez, porque no hay más nadie, entonces va a ser todo. Y el vacío también, porque el vacío es ese conjunto que no tiene elementos, entonces le pruebo lo que tenga ganas de probarle al vacío. Entonces, el no trivial, existen subconjuntos intermedios, digamos, que sean, ¿cuál es el caso que nos está quedando? Que sean abiertos y cerrados a la vez. Que sean abiertos y cerrados simultáneamente. Esa es la pregunta que había quedado colgada. Intuitivamente, a nivel olfativo, ¿qué daba la sensación? Mi respuesta a esa pregunta, o si uno se la tuviera que jugar de alguna manera. Que en R no. Que en R no. Ahí va. ¿Quién fue Daniel que habló? Cristian. Hablo yo. Cristian, perdón. Cristian, ¿y por qué? ¿Por qué tenés esa intuición? ¿Cómo te surge? Que el conjunto que me tome, fallaría en
En el caso ay, que siempre o sea, no podría llegar a ser algo cerrado, o sea, no, las ideas que intento tirar me fallan por ahí. Que si intento crear una frontera para Sí. que sea cerrado, o sea, no sé cómo explicarlo realmente. A ver si lo que te voy a decir va por el camino que vos estás pensando. A ver lo que dice Daniel. Dice, por la continuidad, si un conjunto no tiene frontera, necesariamente el complemento la tiene. Por la continuidad. A ver, Daniel, ¿a qué continuidad te estás refiriendo? Porque continuidad es un concepto de, más que nada, del comportamiento de una función. Completitud. Eso me gusta más. R es completo. En la recta no hay lugar para más nadie. Entonces, me parece que tu idea es decir algo así como que, que si te agarras una parte de R, frontera va a tener. Entonces, o la frontera la tiene él, decís vos, o la frontera la tiene el complemento. Porque en algún lado tiene que estar la frontera. Una pregunta, porque Sí. se me ocurre un ejemplo como que la frontera es el conjunto más el complemento. Un conjunto que la frontera sea todo, en definitiva, Claro, que todo R sea frontera. Por ejemplo, claro. en Y si R, tomamos solo los irracionales, por ejemplo, cualquier conjunto eh, denso, cualquier ahí va conjunto, Q menos R o tau Q, sí, los ahí, agujeros que quedan están tan cerca de otro punto como quiera, pero si hago una bola, voy a sí, estar interseccionando por eso, de que son sí, densos tanto a unos como a otros. sí, Entonces al sí. final, Lo que vos estás diciendo es que la frontera de Q es todo R, y eso es correcto. La frontera de Q es todo R. A ver si está bien lo que estoy diciendo ahí, lo que está diciendo Jimena, para todos. Esto ya sirve porque uno estas cosas hay que pensarlas, medítenla, pénsenla. Estamos en clase, pero usemos este tiempo para que cada uno se convence. Cada uno tiene sus formas de pensar. Así que miren eso que está escrito ahí, que ya nos sirve, no sé si nos va a servir para responder la pregunta, pero todo lo que se diga puede ser usado en contra. No, todo lo que se diga está bueno para pensar. Los racionales tenían aquella propiedad que era una cantidad infinita, numerable, no así como los irracionales, que eran los culpables de la no numerabilidad, pero tanto racionales como irracionales tenían esa propiedad de que si yo me paraba en cualquier X perteneciente a los reales, en cualquier entorno de un X real, no importa que fuera racional o irracional, necesariamente acá había un Q chiquita que pertenecía a Q grande. O sea, los tipos están por todos lados. Están tan cerca de cualquier lugar del universo que uno quiera. Esa es la propiedad de densidad. Eso quiere decir que los racionales son densos en R. Entonces, ¿cómo pruebo que la frontera de Q es todo R? ¿Por qué, Jimena? porque además en esa bolita también vas a encontrar un irracional Sí, sí. por el tema de la densidad. Entonces Así que siempre donde te pares, acá también, llamémosle, hay un I chiquita que pertenece a R menos Q. Entonces, en cualquier entornito hay un Q chiquita racional y en cualquier entornito hay un I chiquita irracional. En igual me di cualquier... cuenta que no puede ser abierto porque no puedo encontrar ahora una bolita que solo Ah, tenga puntos del conjunto. está, pero igual, esta observación está interesante. Puede pasar que un conjunto tenga como frontera todo el universo. Eso es lo que está pasando. ¿Y qué necesito para eso? Y bueno, necesito que el conjunto esté por todos lados. Ahí viene, por ejemplo, si agarro un conjunto denso, la frontera de un conjunto denso es todo el espacio, que es lo que pasó acá. La frontera de los racionales me dio todo R, la frontera de los irracionales también sería todo R. O sea, Y el interior te dio vacío, ¿no? acá podríamos agarrar esto y decir, esto también es la frontera de R menos Q. Y ya queda como observación general, porque tanto Q como R menos Q comparten ahí la... ¿Eso será siempre cierto? En un espacio métrico cualquiera. Pregunta, ¿eh?
nos estamos yendo, ahora volvemos a la pregunta, al ejercicio que está planteado. Pero si yo tengo un subconjunto A, por ahora piénsenlo incluido en R con la distancia usual. La frontera de A y la frontera del complemento de A. En realidad tengo entendido que siempre son la misma. No necesariamente Bueno, tiene eso que estar tengo incluida la entendido. frontera. Mirá que hay mucho mentiroso que anda por ahí, que anda diciendo cosas, eso de que tengo entendido. A ver. Pasa que como que el concepto de frontera, si en vez de verlo como A complemento, no sé, lo ves como un conjunto, también van a ser los puntos que corten. Si haces una bola en ese centro, corten a cualquiera de los dos y no tienen por qué estar en el conjunto. Entonces, la frontera la Claro, comparte. porque ¿qué verifica un punto para estar acá? ¿Qué quiere decir que un punto de frontera? Ahí están todos los puntos que son frontera, pero ¿qué quiere decir que un punto de frontera en palabras, bien como lo pensaba Jimena? Es un punto que puede estar o no en el conjunto, Sí. pero que si hago una bola de centro en ese punto, va a cortar tanto a él como a su Y complemento. ahora traducí esa frase, en lugar de hablar de bolas, en palabras que use cercanía o cosas de ese tipo. ¿Cómo sería la frase que describiría? Alrededor y cerquita de él, Tan van a ver cerca, punto de un lado, tan cerca cerca como de él como vos quieras, quieras. van a ver de A y de A complemento. Eso es la definición de frontera. Y esa es la imagen que les tiene que venir a ustedes en la cabeza. Un punto de frontera de algo cuando tan cerca de él como yo quiera, hay puntos de él y del complemento. ¿Sí? Hay puntos de él y del complemento. Entonces, si hay puntos de él y hay puntos del complemento, ahora miren, eso es un punto de frontera de A. ¿Y qué es un punto que está en la frontera de A complemento? Es un punto que puede o no estar en A complemento, pero que tan cerca de él como quiera, van a haber puntos de A complemento y de A. Bueno, tiene toda la pinta de que esto es correcto, ¿no? Que la frontera de A y la frontera de A complemento es la misma. Y además tenemos que A Sí, complemento es el propio A. sí, sí, Entonces también. también es una buena mirada. Che, y esta propiedad, lo que acabamos de demostrar es una pequeña propiedad. ¿No? Vieron que la acabamos de demostrar sin escribirla, ¿eh? Claro, ustedes se van a enfrentar a una prueba ahora de múltiple opción, pero hay que escribir estas cosas. Para entenderlas bien hay que escribirlas, por favor. Así que todas estas cosas que hablamos y no escribimos, hay que escribirlas. No, les iba a preguntar, ¿y esto será trascendente en esta propiedad? Que el universo, que el espacio métrico del cual estamos hablando sea R. Si pienso en los naturales, no sé, en un conjunto 1, 2, 3, el tema es que Pero tu espacio, ¿quién es? ¿Solo eso? ¿Es un solo los espacio naturales solo todos los naturales. en vez de R. Un espacio discreto, todos los naturales, el universo tiene solamente los naturales y pienso en su conjunto 1, 2, 3. Porque ahí no sé si tiene frontera, no sé si las bolitas que me tengo que tomar tienen que ser de radios contenidos en el conjunto. Los radios se mueven en todos los Son en reales, así R. que, claro, Entonces, como que en realidad no tendría frontera. no hay ningún subconjunto tiene frontera. Todo punto como es interior. Aislado. Todo Interior. su conjunto es abierto. Está tan roto eso que todo su conjunto es abierto, ¿no? Todo punto es interior. Todo conjunto que yo me tome, toda parte de los naturales en los naturales es abierto. Sí. Entonces no hay punto frontera de ningún subconjunto. No hay punto frontera. La frontera es vacía, pero ¿y qué pasa con la propiedad? ¿No se sigue cumpliendo? Ahí va. ¿Qué Porque me en da la realidad frontera el de A? complemento también Claro, tiene la frontera de A frontera me da vacía. vacía. La frontera de A complemento también me da Bien. vacía. Así que
se sigue verificando. Pero además, por la propia forma en que lo probaron, ¿no será cierto si yo pongo A incluido en M? M ahora es un espacio métrico cualquiera, ¿no? ¿No será cierta esta misma propiedad? Yo creo que sí, pero piénsenlo, porque ¿qué tienen que revisar para esto? Tienen que revisar cómo lo probaron. Y para probar lo que hicieron, en realidad, probaron una doble inclusión. Dijeron, todo elemento de acá está acá y todo elemento de acá está acá, porque son dos conjuntos. Para probar la igualdad entre conjuntos, que dijeron, me tomo un punto frontera de A y pruebo que también es frontera de A complemento. Y para probar la otra inclusión, me tomo un punto que sea frontera de A complemento y pruebo que también es frontera de A. Así que efectivamente, tiene toda la pinta, que en un espacio métrico cualquiera, siempre la frontera de un conjunto y la frontera de complemento es la misma. Entonces, vuelvo a la idea de... ¿Algún comentario, che? ¿Estamos? ¿Sí? Parece, ¿no? Parece que fuera una propiedad válida en espacios métricos. Tratemos de volver a la pregunta, si en R existen conjuntos que son abiertos y cerrados simultáneamente, y a la idea de Daniel esta, de cómo era Daniel, si yo me agarro, Daniel decía esto, si yo me agarro una parte de R o algo así, ¿no? Daniel era, que decía, o estoy diciendo mal, si me agarro una parte de R, por ejemplo esa parte roja, en su conjunto de R, A es lo rojo, esto es A. A es el conjunto de esos tres islotes que me aparecen ahí. Daniel, ¿qué decías? Decías que ese conjunto, por ser una parte, por la completitud de R, como no hay agujeros en R, la recta está llena, no hay lugar para más nadie, no quedan agujeritos. Esto que yo me dibujé, por más patológico que sea lo que me dibujé, vieron que dije patológico, ¿no? Patológico quiere decir, puede ser un desastre lo que me dibujé. Puede ser cada isla de esa puede ser una nubecita de puntos ahí que se apretan, yo qué sé. Puede estar muy lejos de ser un intervalo, o que esos tres, cada uno de ellos sea un intervalo. Dibujé 3 rayas ahí como para hacerles notar de que pueden ser 3 porquerías, eso que aparece en el presentador. A es la unión de esas 3 porquerías. Entonces, él decía que por la completitud le da la sensación de que A, cualquier subconjunto de R que no sea todo R, va a tener frontera. Va a tener frontera, porque hay lugares donde me salgo de A, me escapo de A, por lo tanto hay puntos que están ahí en el borde, necesariamente, intuitivamente hay puntos que están en el borde. ¿Cuál sería la única posibilidad de que, por ejemplo, no hubiese un punto que está en el borde? Por ejemplo, si yo acá, por ejemplo, tuviera un agujerito, acá. Si esto fuera un agujerito de la recta, imagínense lo que dibujé ahí en azul. Si eso fuera un agujerito, claro, ese punto no es frontera, porque no está. Pero ese punto azul está. ¿Por culpa de qué propiedad de R está? De la completitud. Por eso me gustó ahí la palabrita completitud que metió Daniel. Ese punto azul está. Entonces dice, si ese punto azul está, lo borro ahora, si ese punto azul está, ahí se me borró todo, mira qué bien. Si ese puntito azul, ¿no? Porque A sea solamente ahí esos dos. Si ese punto azul está, tiene 2 posibilidades de color. ¿Cuáles son las 2 posibilidades de color para ese puntito? O es negro o es rojo. Si es rojo, el tipo está en A. Pero entonces A tiene un punto frontera. Y si A tiene un punto frontera, no es interior. Por lo tanto, A no es abierto. O sea que si el punto ese donde me estoy por caer de A, que pueden haber varios ahí, bien, ¿no? Pueden no ser uno solo, pero esos puntos donde me estoy cayendo es un punto rojo, A deja de ser abierto. Y si no es un punto rojo y es un punto negro, es un punto frontera que no está en A. Pero si un punto frontera no está en A, no es cerrado. Bueno, acá está la intuición. Acá está la intuición perfecta. En este dibujo está la intuición perfecta. En este dibujo, yo diría más la completitud. En este dibujo más la completitud, ese concepto de que la recta está completa, de que no hay lugar para más nadie, de que toda sucesión de Cauchy converge, esa es la definición formal, de que toda sucesión que se aprieta, se aprieta contra alguien, no hay agujeros a los cuales me puedo acercar por elementos del universo.
yo creo que ahí está la respuesta. Da la sensación, por ahora, de que por lo que viene diciendo Daniel, la respuesta a la pregunta, da la sensación, esto no prueba nada, la respuesta a la pregunta es no, por lo que viene diciendo Daniel. O sea, da la sensación de que no vamos a poder encontrar, ¿cómo sería? Subconjuntos no triviales, porque el otro día en la clase del lunes me dijeron que sí hay abiertos y cerrados simultáneamente. ¿Cuáles? Los triviales, lo que llamamos triviales. ¿Quiénes son los triviales? El todo o la nada. Todo R o el vacío. Esos son abiertos y cerrados a la vez, pero no tienen mucha gracia. Lo que estamos pensando es en alguna cosa intermedia. Bueno, no triviales, cosas intermedias, abiertas y cerradas a la vez, no puede ser. No puede ser que una manzana en el espacio o no tenga, no puede ser que simultáneamente tenga toda su cáscara y no tenga toda su cáscara. No puede ser que simultáneamente una manzana en el espacio esté sin pelar y esté totalmente pelada. Es como, porque tienen que pasar las dos cosas simultáneamente para ser abierto y cerrado a la vez. Dicho de otra manera, ya que les estoy hablando de abierto y cerrado, da la sensación que esta pregunta la podríamos hacer acá, ¿no? Que no cambia mucho, que cambiar R por RN, pasar a R2, pasar a R3 o pasar a R18, me parece que va a ser la misma historia para responder si hay abiertos y cerrados a la vez. Es que cuando pasás RN no perdés solo el orden, tipo la completitud se mantiene. Sí, la completitud se mantiene, por eso. Parece que todas las características necesarias como para que esta idea intuitiva que tiene Daniel funcione, parece que va a estar, digamos, ¿no? No creo que cambie demasiado la respuesta. Vamos a intentar una prueba formal de esto. Intentemos una pruebita, ¿no? Vamos a intentar una prueba. Entonces, y van a ver que quiero contarles esta prueba porque es una de estas pruebas que enseñan. Y les va a parecer parecida a una prueba que ya hicimos, a una técnica de prueba que ya hicimos en un tema que ya pasamos, o que ya estuvimos hablando de esto. Vamos a suponer que hay. Vamos a suponer que existe. Vamos a hacer una demostración por absurdo. Supongamos que existe un subconjunto A incluido en R, incluido y distinto de R, y A distinto de vacío. ¿Qué pedí ahí en esas dos cosas? Que no sea trivial. Que no fuera el todo y la nada. Ahí está, que no sea ni el todo ni la nada. Supongamos que existe un tal abierto, que sea abierto y cerrado a la vez. Que sea abierto y cerrado. Entonces, miren, a ver cómo podemos hacer el asunto si el conjuntito ese es abierto y cerrado a la vez, el complemento de él también lo es. Porque si el tipo es cerrado, el complemento es abierto y bueno. Así que, a ver si se les ocurre alguna manera. ¿No podrías usar que comparten la frontera ahí a complemento y después usar que son autoexcluyentes los conceptos de interior, frontera y exterior? A ver si profundizás un poco más en esa idea, Jimena. Yo voy a dibujar algo. Pensar, entonces. Vamos a elegir dos colores. Vamos a elegir el rojo, como siempre, para el abierto y cerrado a la vez, que puede tener, de nuevo, dibujo una cosa bien fea para que ustedes se den cuenta que puede ser una porquería el conjunto ese que es abierto y cerrado a la vez. Y el complemento, obviamente, es lo que no es rojo, es lo que es negro, ¿no? Entonces estaríamos diciendo, supónganse que el rojo es abierto y cerrado a la vez, por lo tanto el negro también es abierto y cerrado a la vez. Si el rojo es no trivial, quiere decir que es no vacío, por lo tanto, puntos rojos hay. Y como no es todo,
puntos negros también hay. Eso es lo primero. Así que hay puntos rojos y hay puntos negros. ¿Ah? Hay puntos rojos y hay puntos negros. Miren la prueba que voy a hacer. Va a ser bien dibujística la prueba. Bien dibujística. Me elijo un punto. Che, así que, ¿cuál es la primera etapa de esto? Existen puntos rojos y puntos negros. ¿Por qué puedo decir esto? ¿Por qué necesariamente existen puntos rojos y puntos negros? Porque es no trivial el conjunto A. Entonces miren la prueba. Me elijo un punto rojo cualquiera. Uno cualquiera, de cualquiera de estas islas. Me elijo este, por ejemplo, y le pongo un nombre. Le llamo A1. Y elijo un punto negro. Cambio de color y elijo un punto negro. Que puede estar en cualquier lado, me lo elegí más grande acá, pero puede ser un punto cualquiera y puede ser más chico, no importa. Lo elegí más grande y le llamo B1. ¿Está bien? Así que, ¿qué pasa con el A1? Es rojo, está en A. ¿Y qué pasa con el B1? Es negro, están en complemento de A. Que el complemento de A también es abierto y cerrado. Ahí va. Y ahora quiero hacer un proceso de estos de construir un encaje de intervalos. Mitad, 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 mitad. ¿Vieron que eligiendo, en esta primera etapa tengo un intervalo A1, B1, donde el extremo izquierdo es rojo y el extremo derecho es negro? Entonces, paso siguiente, me voy a elegir un tercer color, me elijo el punto medio. Veo el punto medio. Este es el punto medio, del intervalo A1, B1. Y ahí te fijas si es rojo o negro. Eso, y le pongo un signo de interrogación. Y entonces, este punto, este punto medio, o es rojo o es negro. ¿Por qué? La Porque completitud de... Ahí está entrando la completitud, porque si el espacio no fuera completo, ese punto medio donde fui a caer podría ser un agujero del espacio, ¿no? Pero no es un agujero del espacio, es un elemento real. Así que el tipo es rojo o es negro. ¿Está? Vamos a un primer caso. Sigo en el dibujo, pero me voy a otro dibujito. El razonamiento sería exactamente el mismo si ahora cambiara. Vamos a suponer que el tipo fuera rojo. Entonces dibujo lo importante acá. Tengo el A1 y ahora tengo el B1, que lo tenía por acá, el B1, y me considero que este punto del medio es un punto rojo. Si fuera negro, la misma historia, análogamente, sigue la demostración igual. ¿Quién es este punto? Este punto es el A1 más B1 sobre 2. Es la semisuma, es el punto medio. ¿Está bien? Estoy suponiendo que el tipo es rojo. Bueno, ahora voy a llamar quién es A2 y quién es B2. ¿Qué mitad me voy a elegir? Aquella que tiene como extremos uno rojo y uno negro. Entonces, ¿quién es mi segundo intervalo? Este es el primer intervalo, el A1B1. ¿A quién le voy a llamar A2? A este. ¿Y quién va a seguir siendo B2? Que le tengo que poner negro El para que tenga B1. coherencia el dibujo. Este. B2. A ver si me están entendiendo la construcción. Entonces, en la construcción lo que está pasando es que tengo un primer intervalo, que es este, que ¿cómo se llama? I1. Un segundo intervalo, que es este, que ¿cómo se llama? I2. ¿Qué propiedad tienen estos intervalos? Bueno, vamos a escribirla. Encajados. I1 es más grande que I2, que será más grande que I3, y así sucesivamente, que será más grande que un I(n), que será más grande, y es un proceso infinito. ¿Qué pasa además con todo esto? Que la longitud de estos I(n), que me aparecen acá, como es la mitad de 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 un intervalo acotado, ¿a cuánto tiende? A cero, porque obvio. ¿Cuánto vale esta longitud? A ver, ¿cuánto vale esta longitud del intervalo I(n), de la etapa enésima de la construcción?
sería, A sub n más b sub n sobre 2, ¿no? a ver, la longitud. La longitud, La longitud, perdón. a ver, ¿qué ¿No sería? es I sub n sobre I sub 1 sobre 2 a la n? Y la longitud de su 1, ¿cuánto es? B1 menos A1. Perfecto. Así que esto es B1 menos A1, que es la longitud de I1, que lo dividí entre 2 y entre 2 y entre 2 n veces. Así que lo que dice Jimena es, eso es lo mismo que dividir entre 2 a la n. Bueno, efectivamente esto tiende a 0, ¿no? Porque B1 menos A1 es un número fijo. Dividido 2 a la n, esto tiende a 0. Bueno, estas dos propiedades, esta y esta, es lo que se llama un encaje de intervalo. En matemática lo llamamos un encaje de intervalos. Y por la completitud de R, como consecuencia de la completitud, la misma completitud de las sucesiones de Cauchy, de la completitud de R, de que no hay agujeros, que como consecuencia de la completitud de R, ¿qué puedo decir de la intersección desde 1 a infinito de todos los I sub n? Ojo que estoy intersectando los infinitos intervalos de un encaje. Tengo el I sub 1, el I sub 2, que es una mitad, el I sub 3, que es la mitad, mitad. Y ahora estoy haciendo la intersección de todos ellos. Como la Pero longitud cada intersección te da como el último, ¿no? me da O sea, un único real. Tiene un real solo, que le llamo alfa. Es un conjunto unitario, la intersección. Es bien intuitivo, ¿no? Si yo tengo conjuntos, intervalos cerrados que se van encajando uno dentro del otro, la intersección me da en donde me estoy apretando. Y donde me estoy apretando no es un agujero. ¿Por qué no es un agujero? Porque R como es, completo. completo. ¿Vieron cómo aparece? Por eso es como consecuencia de la completitud. No me puedo estar apretando contra ningún agujero. Y a ver si todo esto ya no me... Perdón, profe. ¿Ahí lo Sí. podés demostrar así nomás? ¿O tenés que decir que se arma como una par de sucesiones monótonas convergentes y todo eso? No terminé, ¿eh? Mirá que estamos Ok. ahí. Lo que les iba a decir, a ver si se animan. A ver si se animan a con todo esto que estamos conversando. Esto sería la idea de la prueba, ¿no? De que no hay ni abiertos ni cerrados en R. A ver si se animan a... Y Yo ahora lo que... plantearía... Ay, perdón, dale, José. No, yo iba a decir que ahora tendríamos que alfa sería o un punto rojo o un punto negro. No puede ser ambas cosas. No sé si... Ahí va, yo Ahí sabía va. eso y que a la vez es, o sea, la sucesión de los rojos van a converger a ese punto alfa y la de los negros B también. Sí. O sea, supónganse que el próximo punto intermedio, este, es negro. Entonces, este sería el A sub 3 y este sería el B sub 3. Me quedo con esta mitad. Y este sería el intervalo I sub 3. Y entonces estos intervalitos se están apretando contra acá en el dibujo, se están apretando, y voy a marcar con un color verde ahí, en donde se están apretando, que es el famoso alfa, que estamos escribiendo ahí. Y sigo un poco lo que dice José. Entonces, la continuación de la prueba sería esto. Entonces, este alfa, ¿es negro o es rojo? Traducido a que es negro o es rojo, yo diría esto: alfa o pertenece a A, o alfa pertenece al complemento de A. Ser rojo es pertenecer a A. Ser negro es pertenecer a A complemento. Así que tenemos esas dos posibilidades. Bueno, supongamos, acuérdense que estamos haciendo una demostración por absurdo, ¿no? Supongamos que alfa pertenece a A. O sea que me hago otro dibujito. Acá tengo el alfa, y el alfa, vamos a pintarlo, porque el alfa terminó siendo un tipo rojo. Porque estamos suponiendo que pertenece a A. Alfa es rojo. Por ahora no usamos para nada que el conjunto es abierto y cerrado y todo eso. Miren cómo empezó la demostración. La demostración empezó diciendo: supongamos que existe A no trivial, abierto y cerrado a la vez. Así que ahora, ¿qué puedo hacer? Este alfa pertenece a A.
Estamos suponiendo este caso. Alfa pertenece a A, por lo tanto es rojo. ¿Y no llegas a que alfa es frontera? Porque como tenés las sucesiones de los extremos de cada intervalo, si vos Sí. cerquita de alfa van a ver A sub n y B sub n. O sea que en todo entornito que yo me tome, en todo entornito de centro alfa, no importa si es grande, chico o lo que sea, van a haber elementos rojos y elementos negros. Y si en todo entornito hay elementos rojos y hay elementos negros, ¿cómo me aseguro que hay elementos negros? A ver si me lo justifican un poco más formalmente. Dado ese entorno que me acabo de dibujar, ¿qué propiedad de los I sub n es importante para decir que en algún momento un I sub n está ahí adentro? Lo de que están contenidos en el anterior. Están contenidos en el anterior, pero algo más importante todavía, Ah, bueno, y que tienden a cero. la Entonces, longitud tiende a cero, se se va acercan. haciendo muy chiquitita, la I sub n. Pero los I sub n se apretan en alfa y la longitud tiende a cero, así que, ¿qué pasa? En algún momento, ¿qué entra acá adentro? ¿Un qué? Un I sub n, porque la longitud tiende a cero. Y si entra un I sub n, ¿qué entra necesariamente? ¿Un tipo de qué color? Un tipo Un B negro. sub n. Un tipo que está en A complemento. Conclusión, ¿qué pasa con este alfa que pertenece a A? Es frontera. Es frontera y está en A. ¿Es un absurdo? Es frontera y está en A. ¿Es un absurdo? Todavía creo que no, porque, o sea, que esté en A no quiere decir que... O sea, quiere decir que no sería abierto, ¿no? Y bueno, terminó. Ah, Porque ok. estamos suponiendo que A es abierto y cerrado. Entonces encontré un punto frontera que está en A. Por lo tanto, ¿eso qué negaría? Que es abierto. Está ahí entonces, si supones que era negro el alfa, te va a pasar lo mismo, solo que vas a llegar a que A contradecís negar lo todo. otro, claro. Ahí va. Esta es la prueba, vos. No hay abiertos y cerrados en R. Esta es la prueba. Es construirse un encaje de intervalos, usar la completitud. Un encaje de intervalos me define un alfa, y ese alfa o está en un lado o está en el otro. Pero como hay puntos de A y A complemento que se van apretando contra ese alfa, ese punto alfa es frontera. Y si es frontera o está en A, es tu idea, Daniel. Viste que acá quedó plasmada tu idea. Este famoso alfa era ese punto donde vos te imaginabas que te ibas a estar cayendo. ¿Y qué pasaba con este alfa? ¿Cuál era tu idea intuitiva? O estaba en A o estaba en A complemento. En uno de los dos tiene que estar. Pero si está en A, A no es abierto. Y si está en A complemento, A no es cerrado. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones lleva una contradicción. ¿Viste? ¿Viste cómo la propia construcción te lleva a eso? Esto está buenísimo, ¿no? Como una idea bien intuitiva, porque lo que planteó acá Daniel, miren el dibujo de ¿no? Daniel era este dibujo. Y acá estaba el famoso, este famoso punto donde nos caíamos, que lo dibujamos acá, este es el que va a jugar el rol del alfa en la demostración. Y Daniel decía, ese alfa o es rojo o es negro, por la completitud, dijo él. Y ahí está toda la demostración. ¿Qué hicimos después? ¿Qué viene después en la matemática? Esto es demostrar algo en matemática. Acá está demostrada, más la noción de completitud, está demostrado la idea. ¿Qué viene después? Bueno, escribirlo y usar objetos matemáticos que me permitan justificar esa idea intuitiva que uno tiene. A veces la idea intuitiva, cuando uno lo va a escribir, se da cuenta que tiene algún agujero conceptual. En matemáticas muchas veces pasa eso. Con lo cual, no le estoy quitando mérito a ninguna de las dos cosas. Ni a la idea intuitiva ni a la escritura, porque a veces la escritura te muestra que la idea intuitiva no estaba tan bien, que algo te habías comido, digamos, que alguna cosa no estaba del todo cierta. O sea que las dos etapas son muy importantes, las dos etapas, tanto la escritura de una demostración como la idea, que en principio. Pero la parte yo diría trascendente es cuando uno se le ocurre decir, no, acá lo que está pasando es esto y esto. Veía en el chat algo que me interesó, que es que si se ponen a fijar en la técnica que usamos acá, creo que Jimena lo comentaba,
es la técnica que usamos para probar que una sucesión acotada de números reales puede no converger, puede estar oscilando por varios lados, pero por algún lado se está apretando. Si el recorrido es infinito, por algún lado se está apretando, toda sucesión tenía una subsucesión, una muestra de ella que era convergente. Y si repasan esa prueba es la misma, es exactamente la misma técnica, es construir un encaje de intervalos conveniente para que eso pase. Porque ¿se acuerdan cómo era? Teníamos que ver que acá termina, acá fin de esto, por lo tanto, este no que tengo acá es cierto, y por lo tanto, estos 4 ejemplos, estas 4 variantes que queríamos encontrar, esta variante final no la vamos a poder encontrar. Esta variante final de encontrar ejemplos de abiertos y cerrados a la vez es imposible. Eso es lo que acabamos de probar. Pero la idea de Bolzano-Ballestras, de que toda sucesión acotada tenía una subsucesión convergente, lo escribo así, BW, el Bolzano-Ballestras, si se ponen a pensar era lo mismo, porque si era acotada, ¿qué hacíamos? Si era acotada quería decir que los infinitos elementos de la sucesión los teníamos que meter entre 2 barreras, entre una cota inferior y una cota superior. ¿Y cómo le llamábamos a estas 2 barreras? A1, B1. Y este primer intervalo era el primer intervalo del encaje. Y después, ¿qué hacíamos? Nos tomábamos la mitad. Y entonces decíamos, en una de estas 2 mitades hay infinitos elementos de la sucesión, porque si en las 2 hubiesen finitos, entonces el recorrido sería finito y ya está, por algún lugar pasó infinitas veces, entonces sería una subsucesión convergente, no solo convergente, constante, más todavía. Entonces, ¿con qué mitad nos quedábamos? Donde habían infinitos. Entonces, por ejemplo, podía ser esta. Podía pasar en las 2, pero nos quedábamos con una. Y así sucesivamente íbamos encajando, y eso que nos daba lugar a un encaje de intervalos, y esto se apretaba, ese encaje de intervalos por la completitud nuevamente, definía un número real. ¿Y dónde estaba el asunto acá? Y bueno, que ese número real era el candidato a ser límite de una subsucesión, porque en cualquier entornito de centro alfa, siempre me encontraba algún elemento de la sucesión, porque se metía alguna mitad de estas donde había infinitos, me elegía uno, después me elegía otro, y así nos construíamos una sucesión de puntos rojos, si quieren, a sub 1, otro acá a sub 2, otro acá a sub 3, otro acá a sub 4, y así sucesivamente. ¿Y eso quiénes eran? La subsucesión de la sucesión original, que era convergente a ese punto alfa. Así que nada, mostrarles cómo a veces una técnica de demostración se repite para 2 cosas bien diferentes, ¿no? Que no tienen nada que ver. Fíjense que esta técnica de demostración hoy la usamos para probar que no hay abiertos y cerrados simultáneamente en R. O en Rn, ¿eh? Me parece que todo esto es generalizable. Y Bolzano-Ballestras era más o menos lo mismo. Bueno, eso. Ya que estamos con esto, para ponerle un moño, digamos, quiero ejemplos, quiero no, eso es demasiado, es como una imposición. Pregunta, o ejercicio. ¿Existen espacios métricos donde la respuesta sea afirmativa? La clase pasada habíamos visto un ejemplo ¿Sí? práctico. Me suena que sí, no me acuerdo cómo era, pero... Bueno, pensémoslo de nuevo. Sin irse muy lejos de R, ¿qué le tengo que hacer a R? A ver qué se les ocurre. La respuesta sea afirmativa, me estoy refiriendo a que exista un agujeros. Que tenga agujeros, claro, ya está. Yo creo que si al propio R le generamos un agujero, le sacamos un elemento, alfa, no importa quién es ese alfa, le genero un agujero. Este es M. Ahora mi espacio, mi conjunto es este. Y la distancia sigue siendo la misma, La distancia entre 2 elementos X e Y
es valor absoluto de x menos y. Es el valor absoluto de la diferencia. Ahí te podrías tomar alfa más infinito o menos infinito alfa, ¿no? Así que esto es un agujero, lo dibujo como un agujero, no es un punto del universo, eso es un agujero. O sea, mi universo son todos los reales menos alfa. Alfa no existe, no es que alfa no sé qué, no, alfa para mí dejó de existir. No está más dentro de mi universo. Por lo tanto, tengo a la recta con un agujero. ¿Qué le hice a la recta? La rompí. Acá está lo importante, la rompí. ¿Qué quiere decir que la rompí? ¿Qué va a fallar acá, Daniel? Que para vos era muy importante la completitud. Y ya te estoy leyendo. Mirá, yo te miro porque te tengo en pantalla, pero a su vez me olvido de mirar ahí. Dice, estuve pensando en un espacio que pueda cumplir la propiedad de abierto y cerrado. Llegué a la conclusión de que un ejemplo sería el espacio formado por AB y CD con la intersección vacía. También. Ahora vamos a eso. Daniel propone un espacio que sea unión de dos intervalitos. Y el espacio es el espacio M del ejemplo de Daniel es AB unión CD, el del dibujo. Pero nadie más, todo lo demás es agujero. Todo lo que no está en el intervalo abierto AB y todo lo que no está en el intervalo abierto CD son agujeros. Bueno, ejemplo acá, en R menos alfa, un ejemplo de un conjunto abierto y cerrado, ¿qué decía, Jimena? A, por ejemplo, ¿quién podría ser? Me decías, toda la semirrecta. Ahí va, menos infinito alfa o Claro. la semirrecta opuesta. ¿Por qué este conjunto es abierto? Fácil. ¿Por qué es abierto? A ver, díganme, el menos infinito alfa, ¿por qué es abierto en M? Porque no contiene a su frontera. La frontera es un punto que no existe. Entonces la frontera, ¿quién es la frontera de A? El conjunto vacío. Ah, es nadie. Ojo, no es alfa, porque alfa no está. La frontera de A es vacía. Y si la frontera de A es vacía, terminó, ¿no? A es vacío. Con decir que la frontera de A es vacío, ya puedo decir qué cosa. Que A es abierto y cerrado. A ver si está bien, porque si la frontera es nadie, nadie está y no está. miren qué paradoja, ¿no? El vacío es una porquería, verifica todo lo que uno quiere. Entonces, si la frontera es vacía, ya está. El tipo es abierto. Yo lo Cerrado. pensaría por otro lado, A capaz ver. porque solo tiene puntos interiores y Sí. bueno, y los puntos interiores en R siempre son puntos de acumulación, entonces también contiene a todos sus puntos de acumulación y es cerrado. Sí, vos sabés que la idea de abierto y cerrado con respecto a punto de acumulación me parece que te puede llegar a confundir, pensar, es decir, que uno puede vincular el concepto de abierto y cerrado con punto de acumulación, sí, pero no lo sugeriría, porque te puede llegar a confundir. Abierto es, si querés pensarlo como que todo punto es interior, pero no te vayas a los puntos de acumulación. O cerrado, que contiene a todos sus puntos frontera. Punto de acumulación es pensarlo cuando tengas que pensar si un punto alrededor de él tiene una nube de puntos o si un punto está solito. O sea, los puntos o son de acumulación o son aislados. Esa es la controversia. Pero cuando estés pensando en un conjunto abierto o cerrado, pensá más en si los puntos son interiores, en quién es la frontera, si la frontera está incluida o no está incluida. Por ejemplo, en este caso, cualquier punto que yo me agarre X que esté en esta semirrecta, obviamente tiene un entornito totalmente incluido en la semirrecta. Basta con que el radio de ese entorno, como sea, más chico que quién, o menor igual que quién. Alfa menos X. Que alfa menos X, en este caso, que la distancia entre alfa y X. Ahí está. Eso te prueba que es abierto, porque todo punto es interior. Pero viste, no te metes en si ese punto alrededor de él es un punto de acumulación, o no, si tiene una nube girando alrededor de él o no. Es encontrar un entorno que esté totalmente incluido. Como sugerencia, mirá que capaz que vos lo pensás distinto, pero me parece que puede haber una mezcolanza ahí. Si estás intentando probar que un conjunto es abierto y lo pensás por el lado de los puntos de acumulación, me suena como forzado.
y que te puede llevar a No, confusión. la parte de cerrado lo pensé por los puntos. Ah, o de cerrado. Yo pensaría más por O el lado sea, de esto de la pero frontera, ¿no? Que la frontera Dale. esté, que la cáscara la tenga incluida o no. ¿Y por qué es cerrado este? Y porque el complemento, si yo me tomo un I de este lado, también tiene la propiedad de ser abierto, porque ¿qué radio me tengo que tomar? Y me tengo que tomar el coso. Bueno, ¿por culpa de qué? Pasó de que hay abiertos y cerrados intermedios, de que esto tiene agujeros. Y miren lo que les voy a decir, cuanto más agujeros le ponga R, más ejemplos de abiertos y cerrados voy a obtener. Porque les podría preguntar, en este ejemplo, ¿hay más? A es abierto y cerrado. ¿Y qué otro abierto y cerrado hay? El otro, el alfa más infinito. ¿Pero hay más? Yo diría que encontramos 4 abiertos y cerrados en este espacio. ¿Cuáles son los 4? El A, el B, el vacío y el todo. Hay 4 que son abiertos y cerrados simultáneamente. Y la pregunta es, ¿son los únicos? Para mí sí. ¿Por qué? Porque como el único agujero es alfa, si te tomás cualquier otro subconjunto vas a volver a enfrentarte al problema de la completitud. Va a pasar, ¿no? Va a pasar de que voy a tener alguna frontera por ahí. Si yo en lugar de ir de menos infinito a alfa, le pongo un tope por acá, y no voy hasta menos infinito, le pongo un tope, cada vez que le ponga un tope, ¿qué va a aparecer acá, necesariamente? ¿Qué va a aparecer? Un punto de frontera. estos donde me caigo, un punto frontera, pero un punto frontera verdadero. Y ese punto frontera o están en conjunto o están en complemento. Entonces, si están en conjunto, el conjunto deja de ser abierto. Si están en complemento, el conjunto deja de ser cerrado. Terminó. Sí, yo creo que en este ejemplo que tenemos acá, no en el de Daniel, en este ejemplito de acá, hay 4 subconjuntos o 4 conjuntos que son abiertos y cerrados a la vez. Entonces, ¿en dónde está en la medida de cuántos conjuntos abiertos y cerrados a la vez puedo encontrar? Y la cantidad de agujeros que tenga. Y sí, la cantidad de agujeros que tenga. Cuanto más agujeros tenga, más ejemplos de abiertos y cerrados. Cuanto más, miren lo que puedo decir, cuanto más roto esté el conjunto, más abiertos y cerrados voy a tener simultáneamente. Cuanto más roto esté el conjunto, más abiertos y cerrados voy a tener. Hay como una relación entre el grado de rotura y la cantidad de abiertos y cerrados simultáneamente que tengo. Bueno, y en el ejemplo El de Daniel veo 5. en el de Daniel B5, ¿cuáles serían? AB, CD, Sí. AB unión CD. Pero AB unión CD. Perdón, 4. AB unión CD es todo el espacio, claro. Está. Está 4 también. 4 también, sí. Sí, si M es AB unión CD. Vos lo que hiciste ahí es generaste una laguna gigante. Todo esto es un gran agujero. En lugar de generar un agujero que era un puntito solo, Daniel lo que hizo fue generar una laguna de agujeros y después una semirrecta de agujeros para un lado y para el otro, ¿no? Así que efectivamente, esto también es un ejemplo de... Un ejemplo que tenga infinitos abiertos y cerrados simultáneamente. Podés usar la idea de Daniel, pero usar varios intervalos. Por ejemplo, a R lo puedo agujerear en todos los naturales. Esto serviría porque están ahí hay... ¿Qué hay acá? Es así, ¿no? Este es mi espacio. Y todos estos puntitos que nos armamos acá son agujeros. Este es un agujero. Este es un agujero. Este es un agujero. ¿Quiénes son los agujeros? Los que estarían ocupando los naturales, pero los naturales los fleté del universo, los saqué. Bueno, hay infinitos abiertos y cerrados acá, ¿no? Hay infinitos porque cada uno de estos islotes es un abierto y cerrado, ¿no? Porque el complemento
es abierto porque es unión de abiertos, y unión de abiertos, ¿qué pasaba con la unión de abiertos? Heredaba, no importa la cantidad de abiertos que uniera, ¿no? Así que son abiertos y son cerrados porque complementos abiertos. Así que Igual pregunta, Sí. ¿ahí hay complemento? O sea, el complemento sería el vacío, ¿no? ¿Complemento de quién? Que tu universo es R menos N. ¿Ese ¿Complemento es tu de quién? universo? Está. M, No, M es el espacio, me tendría después que tomar una... ahí va. Está. Sí. Así que pueden haber infinitos abiertos y cerrados. El infinito de abiertos y cerrados es numerable, ¿no? En este ejemplo. ¿Cuántos abiertos y cerrados hay acá? Numerable. ¿Habrá un ejemplo de no numerable de abiertos y cerrados? Ahí no pasaba un poco lo del ejemplo que di al principio, que como son densos, te queda una cosa rara. Vamos a dejarlo como pregunta. ¿Existe un A incluido? No, no quiero decir esto. Un M, ¿no? Sí. ¿Existe M espacio métrico que tenga infinitos no numerables abiertos y cerrados simultáneamente? Bueno, esta es la pregunta. ¿Existe un espacio métrico que tenga infinitos no numerables abiertos y cerrados simultáneamente? Acuérdense que es el grado de rotura, ¿no? Hay un vínculo ahí entre el grado de rotura del espacio y la cantidad de abiertos y cerrados. Y acá cuando estoy diciendo una cantidad no numerable de abiertos y cerrados, de alguna manera quiero un grado de rotura no numerable, si le podría llamar de alguna manera. Un grado de rotura no numerable, que dicen una cantidad no numerable de piezas ahí todas rotas. Pero bueno. Bien, perfecto, perfecto. Yo creo que acá que quede esa pregunta, que quede esa pregunta. Y vamos a navegar por otra cosa. A ver si me logran estas cosas caracterizar el concepto de abierto. Va a ser lo mismo con el concepto de cerrado, ¿eh? El concepto, o de punto interior primero. El concepto de punto interior vía sucesiones. Este es el tema en el que nos vamos a centrar ahora. O sea, lo que me estoy planteando es esto. Tengo un espacio métrico, ¿sí? Cada vez que yo dibujo esto y pongo una M, es que este espacio ya viene acompañado con una noción de ¿qué? De distancia, hay una noción de lejanía o de cercanía ahí. Tengo un subconjunto, A, y tengo un punto de estos A chiquita que está bien adentro, que es interior. Un punto que es interior. ¿Qué quiere decir que es interior? Que hay una bolita. Cerca de él, tan cerca como quiera, hay Hay una bolita elementos de... Eso, o traducido ahora en este Una bolita dibujito, contenida en todo el conjunto. hay una bolita incluida en A. Eso, que es ese dibujo que tenemos ahí. Y ahora supónganse que tengo una sucesión de puntos, que los voy a pintar con rojo, que por ejemplo, primero está acá afuera, x1, x2, después entra al conjunto A, x3, después queda x4, después se le ocurre salir de nuevo, x5, pero que tiende a A. ¿Que tiende a A qué quiere decir? Que a partir de un momento están todos acá adentro. Acá están los xn para n a partir de un momento. Eso quiere decir que la sucesión converge a A.
¿Qué acabamos de probar en este dibujo? Que si tengo un punto interior a un Cualquier conjunto A, sucesión del universo en algún momento toda sucesión de elementos que converge a ese en punto A algún- chiquita, ¿qué tiene que pasar? Que a partir de un que a momento... partir de un momento está también contenida en el conjunto. Exacto. Teorema. Teorema. M espaciométrico. Cualquiera. A, un subconjunto de M, y A perteneciente al interior de A. Es lo que estoy escribiendo lo que aparece en el dibujo, ¿no? Tengo un subconjunto, un espacio métrico, y me tomo un puntito que es interior, de lo que está bien adentro. Por lo tanto, existe una bolita, pa. Entonces, acá viene la tesis. Entonces, viene la tesis del teorema. Sería para todo X sub n contenido en M. Para toda sucesión X sub n de elementos de M, que no hay que decirlo porque M es todo el universo, para toda sucesión, con n perteneciente a los naturales, con X sub n tendiente a la chiquita, ¿qué tiene que pasar? Que exista un momento. Existe un n0 tal que para todo n mayor o mayor a Al que n0, a partir de él, ¿qué X pasa con sub los... n está contenido en A. Fin. Ahí está el enunciado del teorema. Che, ¿y cuál es la demostración de este teorema? El dibujo. Es escribir el dibujo, ¿no? Es escribir el dibujo. Verdaderamente es escribir el dibujo. Yo creo que muchos de los 17 que me están escuchando, que ahora veo que hay 17 colgados, 18, me odian en este momento, porque dicen, ¿por qué no escribís, loco? Escribí la demostración, no seas basura, escribí. No, las demostraciones, cuando hay créanme, te dan confianza, si me aprecian y tienen un poquito de fe en mí, créanme, cuando uno tiene un dibujo que demuestra, está demostrado el asunto. La escritura, escriban una redacción en idioma español si quieren, o utilicen notación matemática, que es lo único que van a hacer. Lo único que van a hacer es escribir menos si usan notación matemática, y en lugar de escribir todo en palabras de idioma español común y corriente. Pero las dos cosas pueden estar bien. Pero cuando yo digo el dibujo es la demostración, es que verdaderamente es la demostración. Verdaderamente, porque ¿cuál sería? Si yo tuviera que empezar esta demostración, poner el cartel de demostración y arrancar la demostración, yo no lo voy a escribir, pero si yo tuviera que hacer esto, es verdaderamente es ir escribiendo esto. Porque uno que dice, me esperan un minuto que tocan timbre, ya estoy. Vale. Acá estoy. ¿Cómo empezaría esta demostración? ¿No? Tengo que probar que para todas sucesiones X sub n que tiende a A existe un momento, ¿Cómo empieza? Si ustedes la tuvieran que escribir, ¿cómo empezaría esta demostración? El punto A es interior, entonces, ¿qué es lo primero que escriben? La definición de punto interior. Claro. A, por hipótesis, pertenece al interior del conjunto A. Entonces, existe, y miro el dibujo.
¿Qué es lo que existe? Ya le puse un nombre en el dibujo. Un radio, una Existe bola. una bola. Existe una bolita de centro A y radio R, incluida ¿dónde? En En A. A. Es eso, ¿no? Existe esa bolita. Y después. Pero la dada esa bolita, límite. ¿qué tenés que decir? X sub n tiende a A. Como X sub n tiende a A, ¿qué digo entonces? Por definición de límite. Que dada esa bolita, ¿qué tiene que pasar? Que para todo n mayor o igual a n0, Tiene que, x no, sub tiene, n. tiene que existir un n sub Ah, 0, ok. tal que, a partir de él, como decís vos, X sub n está contenida en la bola de centro a A. partir de él, X sub n pertenece a la bolita. Pero si pertenece a la bolita, ¿qué pasaba con la bolita? Mírenla. ¿Estaba incluida dónde? Y no. Nada. Entonces ahora eligen un colorcito, ¿no? Elijo el azul, así, pimba, y entonces subrayan lo importante. ¿Y qué terminaron probando? Terminaron probando que existe un n sub 0, tal que a partir de él, x sub n está incluido en A. Si miran lo que está subrayado en azul, ¿no es la tesis? Esta es la demostración, ¿no? Entonces, cuando uno dice realmente el dibujo enseña, el dibujo ya es la demostración. Después y ustedes en el dibujo ya pusieron nombre a las cosas, es traducirlo. Ahora, yo acá usé un montón de simbología matemática, int, pertenece, una flecha. En lugar de esto, quieren escribir, empieza otra demostración, ¿no? Otro, dice, como A es interior al conjunto A, entonces, perdón, saco el entonces. Entonces, existe una bola abierta. Esto es una redacción, idioma español. ¿Cuál es la única variante que va a haber entre esta forma de escritura y esta forma de escritura? Y que esto me va a llevar un rato escribirlo, nada más. Va a ser más largo. ¿Pero está Tengo una mal? duda. No, no está mal. La notación matemática es para no escribir tanto, nada más. Es para entendernos entre todos. Porque además, esto es idioma español. Y si me lo lee alguien, esto es español. Y si me lo lee alguien que no sabe español, esto no lo va a entender, pero esto sí. Es un lenguaje, nada más. Así que a no preocuparse con esa historia de, bueno, la escritura. Vieron que cuando yo estaba escribiendo acá me salía naturalmente, cuando puse el entonces, antes de escribir el entonces puse una flecha, pues ya te sale naturalmente. ¿Por qué te sale naturalmente? Porque es más fácil, porque te escribís menos, pero sí. Pero yo muchas veces tengo conversaciones con algunos de ustedes en todos estos años de dar clase, y a veces noto una preocupación grande de decir, pero la escritura, porque ¿cómo escribo esto? Hay como una preocupación grande de que si la escritura verdaderamente está diciendo lo que tiene que decir. No estoy usando notación matemática, me han dicho, no usé notación matemática, entonces no usé mucha simbología matemática, entonces algo mal debe haber acá en el asunto. No, mentira, pueden haber escrito más largo, pero puede estar bien. Una demostración está bien si lógicamente está bien, si cuando digo un entonces está justificado el entonces, de cuando paso un renglón a otro. Ahora, si en los renglones usé simbología matemática o no la usé, es poco importante, realmente es poco importante. Que estar bien escrito, nada más. Ustedes naturalmente van a usar simbología matemática porque quieren escribir menos, pero naturalmente. Che, tengo ese teorema, pregunta. Tengo una duda, perdón. Dale. Con la demostración. ¿Viste que usaste la bola de centro A y radio R primero? Y Sí. después abajo para usar la definición de interior, y después usaste la misma bola para el concepto de límite. Sí. Ahí en realidad te podés tomar la misma o tenés que tomarte una con un R, otra con un R', y decir, bueno, si a partir de un N0 está dentro de ese R, hay otro. Vos lo que querés probar es que
viste que lo que querés probar, mirá la tesis de tu teorema, ¿no? Que es esta que estoy recuadrando acá. Lo que querés probar es que hay un momento a partir del cual estoy adentro del abierto A. No te importa. La bola es un pasaje para meterte adentro de A. Y usás una bola en particular. No tenés necesidad de usar una bola genérica, de un radio genérico. La bola es simplemente un recurso, así como es interior hay una bola. Y uso esa, porque esa está incluido en A, pero uso esa, no uso una genérica, esa me alcanza. Perfecto, gracias. Y como la definición de límite te habilita a usar cualquier bola, porque la definición de límite es dada cualquier bola, en particular para esa también funciona acá. ¿Está bien? No, la pregunta que les iba a hacer, que ya se la suponen, es si esto es uno de los teoremas lindos que uno encuentra en matemática, que es si este recíproco de acá es cierto. Quedaría para toda sucesión que tiende a A, contenida en A. ¿No podría pasarte que llegas como un punto frontera? Al revés. Para toda sucesión X sub n que tiende a A, ahora tienen como hipótesis que hay un momento. Claro, porque el punto A no tiene por qué ser parte de la sucesión, es solo el límite. Entonces no sé, en un dibujito me imagino como una nube que se va apretando, pero contra un punto frontera. Entonces como que no necesariamente tendría que ser interior. No sé si se entiende. A ver, vos no podés dibujar nada ahí, ¿no? Para que dibujes eso que estás pensando, no. Si dejas de compartir puedo poner el pizarrón mío, pero en el tuyo creo que no. Porque me interesa. No, en el mío no, pero me interesa que ver lo que estás pensando ahí. Voy a apagar el micrófono porque están martillando. Ahí dejé de compartir. Yo me imagino algo así. Primero quiero escribir. ¿Cómo era el teorema? O sea, vos lo que sabés ahora es que tenés un punto de un punto A chiquita perteneciente a un conjunto A grande, tal que toda sucesión X sub n que tiende a A, si tengo para toda sucesión X sub n que tiende a A, existe un momento, existe un n sub 0, tal que a partir de él, para todo n mayor o igual que n sub 0, X sub n pertenece a la grande. Esa pasaría a ser tu hipótesis ahora. Y vos lo que querés probar es que sí o no, en lo que nos estamos preguntando, si este A es interior o no. Si la chica es interior al conjunto A. Entonces A pertenece al interior de A. Ahí va. Bueno, no sé, yo me imagino ponerle acá tenés M y acá en rojo tenés a lo que sería el conjunto A. Entonces se me ocurre una sucesión que todos los X sub n están en A. Sí. Pero ponele que si A está acá, o sea, A no tiene por qué formar parte de la sucesión, porque es el límite. Entonces pueden acercarse tanto como quieran, pero puede ser que ningún xn sea igual a A. Sí. Entonces puedo ir teniendo como X sub n que están todos adentro de A, pero que se van apretando contra I. Sí. Y ese punto es frontera y no es interior. Entonces se me ocurre que no. Que ahí encontré un contraejemplo. A ver, los compañeros. Daniel te levanta el dedo. Estoy de acuerdo. Fede aplaude. Alguien dijo que está de acuerdo. Para mí también tiene sentido. José también. Yo que soy un mala onda todavía ni te hago una sonrisa ni te hago nada. Ah, no, pero no me estás viendo.
Yo estoy así todavía, mira. Estoy pensando. Porque, lo voy a decir, porque la hipótesis es más fuerte de lo que vos estás diciendo ahí. La hipótesis que vos tenés ahora es que para toda sucesión X sub n del espacio que tienda a... Y yo entiendo lo que vos me estás pensando, pero me estás pensando una sucesión muy particular, que son de elementos de A. Pero dibujame, si el punto A es frontera, puede ser límite de una sucesión que venga de afuera también, ¿no? No dejes de compartir ahí, que te fuiste ahí. Perdón, además estaba muteada. ¿Te animas a Dibujame eso, una sucesión de puntos de afuera de A que tienda a A. Y esa es X sub n, llamale a uno de esos puntitos X sub n. Esa sucesión X sub n que tiende a A, ¿no? Tiende a A. ¿Verifica la hipótesis? No, porque la hipótesis dice que X sub n tiene que pertenecer a A. ¿No? Ah. Sí. Para toda sucesión X sub n que tiende a A, existe un n sub 0, tal que para todo n mayor o igual que n sub 0, X sub n pertenece a A. Pero puede ser algo, o sea, puede ser una sucesión que al principio esté por afuera de A, y a partir de un momento queda dentro de A siempre. Sí. Capaz que ahí puede servir. No sé si se entiende la idea. Sí, o sea, como que el ruido queda afuera, pero que a partir de un momento este N0, todo esté acá adentro. Claro, ahí va. No sé. A mí me está confundiendo, dice Daniel, en el caso de que el conjunto A sea abierto, ya que por letra... Sí, acá no sabemos si es abierto o cerrado. Acá estamos intentando caracterizar un punto, el concepto de interior, no el concepto de abierto, ¿viste, Daniel? Acá estamos intentando caracterizar el concepto de punto interior. Estamos diciendo, bueno, si un punto es interior y una sucesión tiende a él, al principio puede estar afuera del conjunto A, pero en determinado momento tiene que entrar al conjunto A. Tiene que haber un momento a partir, que ese fue el teorema que demostramos. Y ahora lo que nos estamos preguntando es si para toda sucesión que tiende a partir de un momento estoy en A, necesariamente A pertenece al interior. Eso es lo que nos estamos preguntando. Para mí igual lo que dice Daniel es que si le agregáramos a la hipótesis que A es abierto, este contraejemplo ya no serviría. Porque ese punto frontera no está en A. Claro, como que Claro. le da más fuerza a la hipótesis. Sí. No sé, o sea, yo pensé en un punto, en un conjunto que podía ser cerrado o ni abierto ni cerrado, pero tiene que contener una parte de la frontera para que valga este contraejemplo.
Y perdón que interrumpa, pero son las 11:15 y no sé si está la gente de práctico esperando. Sí. Bueno, esto queda para pensar, este recíproco. Che, queda para pensar, esperen, comparto un minuto de nuevo acá. Así como está este teorema, que no sabemos todavía si es una condición necesaria y suficiente o solamente una condición necesaria para que un punto sea interior, lo que estamos preguntando ahora es si es necesario y suficiente, si ese es un entonces o un sí solo sí. Me gustaría que pensaran el mismo estilo de teorema para todo, para punto exterior, para punto frontera, para conjunto abierto y para conjunto cerrado. Para todos los conceptos topológicos que estuvimos viendo. ¿Vieron el titular que yo le puse a esto, ¿no? Caracterizar el concepto de punto interior vía sucesiones. A ver si las sucesiones verdaderamente son un objeto que caracteriza estos conceptos topológicos. Así como puedo decir que un conjunto abierto es aquel que coincide con su interior, capaz que puedo decir que un conjunto es abierto si tiene la propiedad de que toda sucesión que converge a un punto de él a partir de un momento está en él, o situaciones de este. Enunciar teoremas de este tipo, el que acabamos de hacer para punto interior, pero para los demás conceptos topológicos. Bueno, ahora seguimos. Hagamos una pausa de 10 minutos y seguimos, ¿está? Ya venimos. Un corte y una quebrada, y como decía un viejo programa de tango, y volvemos. Como siempre voy a tener que salir y entrar de nuevo porque tengo que parar la grabación para que queden grabaciones distintas con el práctico, ¿está? Entro y salgo con el práctico 1, que es la misma sala.